Es un gusto darles la bienvenida a esta edición de la muestra internacional organizada por la Escuela de Cine y Artes Visuales en colaboración con Riel Canadá. Hoy estaremos proyectando el estreno mundial del largometraje Blue Heron del 2025 de la directora canadiense Sophie Rombari. Posteriormente a la proyección, continuaremos con un conversatorio moderado por Stephanie Falla, directora de la Escuela de Cine y Artes Visuales de la UFM. Esta muestra es posible gracias al compromiso y alianzas internacionales para ofrecer al público guatemalteco contenido de calidad y enriquecer la cultura a través del cine. Muchas gracias. Who was that? Jason. He wanted to let us know that our son is dead on the front step. I told him not to worry. He will come back to life soon. How are things with Jeremy? It feels like somehow I'm cursed. He doesn't want to listen to anybody. Stop it! Talk to me! Hey, talk to me! And how is he with his siblings? He's very sweet. Have you ever heard about a family like this? Jeremy, look at me. Look at me, please. La película que vimos el día de hoy pues es en este contexto y pues tengo el honor de estar con ustedes en este espacio para que podamos hacer pues un análisis acerca de lo que vimos el día de hoy, esta apreciación de la directora Sophie Rombari. Ella es húngara y además vivió en Canadá, como ustedes pudieron ver. Esta es una ópera prima ambientada en los años 90 y principalmente pues en la isla de Vancouver, que es donde se lleva a cabo. Y hay una, digamos, una muy buena aceptación por parte de esta película desde su estreno y ha ganado varios premios, ¿verdad? Y ha sorprendido gratamente al ser una ópera prima y además al tener un estilo muy particular del cual vamos a estar hablando. Entonces, ¿qué les parece si tenemos estas primeras apreciaciones y para agilizar un poco pues, nuestro diálogo, ser como que más puntual según el análisis que cada uno de ustedes pues, sabe hacer? ¿Y qué tal si empezamos contigo, Andrés? Para hacer tu primera impresión acerca del tema, ¿verdad? Del tema que se aborda en la película y la forma en que se está tratando este tema. ¿Cuáles son tus comentarios al respecto? Primero, creo que quiero comentarles que me equivoqué de carrera porque originalmente quería estudiar psicología y creo que hubiera venido buenísimo para este panel de hoy. Decidí finalmente Derecho. Y entonces doy clases también en psicología, me interesa mucho la psicología y creo que a todos nos importa muchísimo aprender más sobre psicología. Creo que eso es lo que nos deja bastante esta película, de que la psicología es importante para entender. También desde el punto de vista de la ética me parece que es importante tomar en consideración que no debemos de juzgar a las personas tan fuertemente. Yo creo que el amor es lo que falta, la empatía es lo que falta y tratar de medicalizar y tratar de intervenir en las personas desde el punto de vista paternalista puede causar problemas más graves. Y yo creo que esa es una lección que me deja esta película para empezar. Excelente, Andrés, gracias. Carlos, además de la historia, ¿verdad? Y creo que vale mucho la pena aprovechar tu expertise en el montaje, que particularmente esta directora, si ustedes conocen del trabajo de Chantal Akelman o de Agnes Barda, esta película trabaja lo que se llama la cineescritura, sobre todo desde el montaje y de cómo va contando la historia, que al final es un círculo, ¿no?
¿Qué piensas del montaje? ¿Cuáles serían tus apreciaciones con relación a esa narrativa? Creo que la película es una experiencia en sí misma, o sea, no trata de alguna manera de darnos un porqué o tener un final, digamos, concluido en donde todos nos llevemos una idea exacta de lo que pasó. Y yo creo que eso es lo valioso de la película, es una experiencia de la memoria, es una experiencia de las sensaciones, es una experiencia emocional, ¿verdad? Y yo creo que, como decía Andrés, desde el lado de la psicología, yo no soy nada experto en psicología, pero literalmente el montaje y toda la experiencia cinematográfica que conlleva la película, eh, no es necesario entender exactamente lo que pasó, sino que simplemente verlo desde el punto de vista de la niña. Y el montaje nos ayuda a ver eso, ¿verdad? Esta fragmentación del tiempo, estos hitos, digamos, de cómo ella vio o vivió esa parte de la vida, ¿verdad? Y lo que impactaron en ella. Entonces creo que eso es lo bonito de esta película y el montaje, ¿verdad? De cómo lograron, digamos, captar esta emoción y llevarnos a través de una gran experiencia cinematográfica y emocional. Eso me fascinó. Excelente, gracias. Mercy, me gustaría conocer tus apreciaciones, ¿verdad? Como uniendo un todo y lo que tú lograste leer en este punto de la película, que fue como esas características que más te llamaron la atención. Bueno, primero lo que yo pude percibir, aportando un poco lo que dijo Carlos, es que siento que la película trata de decir que la memoria es tramposa y no pude parar de pensar en algo que nos dijo Guido en Inmersión 1 y es que la perspectiva de un niño es también tramposa, no es para nada confiable. Y siento que los momentos cotidianos en la película eran raros y ahora entiendo que tal vez esa era la función, porque siento que estuvieron cargados de algo que uno no puede entender, pero ahora viéndolo en retrospectiva y Sasha siendo ya una persona grande, son momentos que se vuelven significativos, porque uno al final no termina de entender la vida de los demás por más cercanos que seamos a esas personas. Entonces, no puede parar de pensar en esto que nos dijo Guido, de que la perspectiva de un niño jamás va a ser confiable, y siento que aquí les funciona muy bien. Excelente. Bueno, como parte digamos, de la lectura de las películas y particularmente esta, creo que nos da una riqueza bastante grande en el subtexto. Pero hablando del subtexto o hablando de la intertextualidad, que hay momentos claves en los que yo no sé si a ustedes les pasó, pero que uno dice, ¿cómo así? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Como que me cambiaron la película, ¿verdad? Porque al final esta película tiene elementos de lo que les mencionaba antes de la cineescritura, que es entre la ficción y el documental y la etnografía. Hay muchos momentos de subtexto, incluso al inicio, ¿verdad? Cuando la película empieza, lo primero que empezamos a escuchar es un documental. Y el documental nos está narrando precisamente la relación padre-hijos, digamos, ver a los padres refiriéndose a los animales. Y entonces al mismo tiempo está esa intertextualidad en la que nos está dando una premisa. Me parece brillante el hecho de que la premisa de la película esté dada desde el principio a través de esa metáfora y que a la larga, cuando muestran la ciudad, es como la selva salvaje que estábamos viendo, digamos, donde está ese documental. Hay un momento como ese, como para ejemplificar, pero hay otros momentos también simbólicos, ¿verdad? Que no sé si ustedes quisieran como señalarlos particularmente, porque creo que la directora es muy intencional con respecto a los símbolos, con respecto a los elementos que nos va colocando para ir entendiendo las piezas, ¿verdad? Como memoria de flashazos a los que yo me acuerdo y una pieza me lleva a otra. Entonces, no sé, si quisieras tú, Mercy, mencionar algunos de esos momentos. Bueno, yo creo que uno de los símbolos más importantes que también se le atribuye el título es el color azul. O sea, yo me fijé que el único color que Jeremy está usando en toda la película es azul. Y de mi conocimiento, la verdad que es muy poco de colores. Sé que a veces el azul transmite esa tranquilidad y estabilidad. Y desde afuera siento que Jeremy podría parecer una persona muy serena, pero es totalmente lo contrario. Entonces, cuando van al mar, siento que es uno de los pocos momentos donde él se siente realmente parte de su familia. Y siempre está presente el color azul, o es en el cielo, o es en el mar, o es en su ropa. Entonces, siento que él por dentro es una persona que quiere gritar,
pero por fuera podría parecer totalmente lo opuesto. Entonces, siento que ahí forma parte, el color azul es muy importante y por eso también le llaman Blue Heron, porque él es la garza. Bueno, eso es lo que yo puedo interpretar. Entonces el color azul siempre está presente ahí como para magnificar lo que quieren transmitir en el título. Genial, gracias. Carlos, ¿te gustaría añadir al subtexto? Sí, digamos, de alguna manera a mí lo que más me remarcó, obviamente, es el tema de... Lo que me gustó fue que la premisa la dijeron obvia, ¿verdad? O sea, fue muy obvia porque, o digamos, o esta metáfora, digamos, entre el tema de lo que explicaba el documental, ¿verdad? De los animales y la garza y todo esto, hasta lo del hipopótamo también. Es muy obvio, pero eso fue lo que me gustó porque es discursiva hasta cierto punto. No lo dice claramente, pero no es acerca de eso, ¿verdad? No es acerca de entender el por qué nuevamente, sino es acerca de sentir lo que quizá la niña sentía, ¿verdad? Y nuevamente, regresando al tema de la memoria fragmentada, eso me pareció espectacular porque no se trata, o sea, al final de cuentas, aquí como que agarró al revés al cine en el sentido de decir, a veces buscamos que las películas no sean discursivas, o sea, que no sean obvias hasta cierto punto, porque la premisa es obvia, ¿verdad? O la metáfora, mejor dicho, de la garza, ¿no? Em, pero no es acerca de eso, ¿verdad? Es acerca de la sensación, de la memoria, de lo que tú decías, ¿verdad? Que me parece espectacular, de lo tramposo que puede ser recordar ciertas cosas y desde qué perspectiva recordarlas. Y eso fue lo que me gustó porque fue como al revés. Y por eso es bien interesante también ver ese diálogo como entre profesionales que no lo terminas de entender del todo, pero sí, pero no. Y son todos como intelectuales, pero a la vez no. Y a veces son como, se ven como bien humanos, científicos, es bien raro. Pero es parte de esa sensación, ¿verdad? Como de esa idea. Entonces creo que eso me pareció muy interesante, la verdad. Y eso. Ujú. Gracias, sí. Complementando las ideas que nos han compartido, como se sabe, a mí me gusta mucho ver los significados que están en los nombres. Creo que el nombre Jeremías, Jeremy, es clave aquí, porque es el profeta Jeremías, que es el profeta del caos, el profeta de la tristeza, de cuando van a llevar al exilio. Ellos mismos están en un exilio. Es en exilio de Hungría, ellos son inmigrantes. A mí me ha tocado ser muchas veces inmigrante. Yo me siento inmigrante en mi propia tierra y no sé si ustedes se sienten inmigrantes también, de que no son de aquí y que somos del universo del cine, ¿verdad? Nos tienen prestados aquí en la tierra por algún tiempo. Y yo creo que eso es muy triste, ver la vida de los migrantes, de no tener tierra, de estar fuera de su país. Él creo que ¿será que estaba loco o será que está alienado? ¿Será que es lo mismo? Entonces yo creo que ese es para mí uno de los símbolos más importantes, el color rojo, el color azul. A veces los carros que tienen colores rojos, colores azules. También cómo se viste Sasha. Sasha es la protectora de los hombres. Entonces yo creo que ella quiere proteger a su hermano. Yo creo que eso es muy duro, ¿verdad? Que está protegiendo a su hermano, está recordando a su hermano. Ella sí sabe quién es su hermano, creo yo. Tal vez la única que entiende quién es su hermano. Sus papás no entienden que es su hermano. Realmente no son sus papás. El papá de Jeremías es saber quién es. No sabemos quién es. Seguro no es el papá que está ahí. Y él tal vez el papá quiere sacar de ahí y quiere recordarle a la mamá que tal vez el pecado lo cometió ella. Ella cometió un pecado y tiene que pagar por ese pecado. Él es el ejemplo de ese pecado. Y yo creo que eso es muy duro, pensar que la gente es un pecado y que es el producto de un pecado. Cuando realmente lo que tenemos, y lo puede ver, creo que eso es muy duro para todos. No sé, todos tenemos hermanos, todos tenemos parientes que han tenido dificultades mentales, y ver la belleza, de Jeremy es espectacular. Él mismo es un símbolo. Y sus colores, sus sonrisas, su tristeza. Creo que la tristeza en sí mismo es un símbolo que me pareció espectacular y que obviamente me conmovió muchísimo. Andrés nos llevó a la religión, ¿verdad? Nos jaló a la religión y a los
conceptos religiosos y a esa lectura desde ese punto de vista, y yo los quisiera jalar un poco a la psicología, tomando en consideración momentos que la directora decide manejar la psicología, como otras películas que hemos visto. Por ejemplo, voy a traer a colación a Woody Allen, quien hace este trabajo del subconsciente. El momento en el que ella entra a la casa, ¿verdad? Y cómo maneja esa situación también para decirnos: estoy entrando en mis recuerdos, y de hablar con sus recuerdos y de hablar con los personajes, y en el momento en el que ella baja al sótano es entrar al subconsciente de su hermano, ¿verdad? Esos momentos de digamos, la película tiene esa lectura, como lo mencionaba Andrés, ¿verdad? De político, porque creo que hay un aspecto político, hay un aspecto sin duda religioso simbólico, que está en los nombres, y está este otro aspecto que para mí la película lo tiene bastante claro, que es el psicológico y el tratamiento de la psicología del personaje, ¿verdad? Entonces, digamos, leyéndolo en esas variables, me gustaría preguntarte, Mercy, acerca de cómo interpretas tú, por ejemplo, las diferentes narrativas, o si logras leer un poco más, digamos, allá de lo que la directora hace en ese sentido creativo, o te ha llamado la atención de la película. Bueno, así hablando en términos psicológicos, que la verdad desconozco, siento que ella lo trata de poner como si no es una familia y Jeremy. Siento que él, la verdad, no es parte de esta familia, pero no lo tratan de explicar tampoco. Y siento que tampoco lo tratan de hacer el antagonista, porque eso no es lo que pasa. Siento que lo presentan simplemente como una entidad que no es fácil de entender. Y otra vez creo que lo atribuyen mucho al título, porque recuerdo que dijeron que lo que hace un heron, una garza, ese se aparta para que los demás puedan ir por su comida. Siento que en parte Jeremy lo hace también. No es en beneficio de su familia, sino en sus problemas interiores. Entonces siento que la familia es un mundo aparte de él. Y eso es lo que pude percibir, digamos, psicológicamente, que la familia, que sí, que sus papás sí tratan de entenderlo, pero me parece muy triste también porque nunca lo logran. Y también vuelvo a lo mismo de que nunca terminamos de entender cómo son las personas. Gracias. Carlos, aprovechando también pues tu ojo en la dirección de fotografía, me gustaría saber si tienes comentarios acerca del trabajo que hace la directora de fotografía en esta película, en su manejo básicamente de la propuesta, ¿verdad? De contarnos la película, donde nos pone a nosotros en la mayor parte del tiempo como los espectadores que estamos poniendo en juicio lo que está pasando en esa familia, ¿verdad? La perspectiva subjetiva que desde el principio, ¿verdad?, nos mete en un camión de mudanza, y somos nosotros los que estamos en el camión de mudanza y estamos saliendo a ver lo que va a vivir esa familia, y cómo vemos la casa desde afuera, como el vecino que está regando las plantas, ¿verdad? Y todo el tiempo estamos como viendo qué está pasando en la casa o qué le está pasando a la familia. O sea, me parece que eso es como algo para explorar o mencionar. Sí, por supuesto. Yo creo que los valores técnicos, artísticos de esta película son muy buenos. O sea, el tema de la fotografía, creo que el lenguaje cinematográfico en general está muy bien pensado, porque no, bueno, y eso obviamente junto con el montaje, yo creo que la película se siente suspensosa todo el tiempo, hay suspenso. Y uno se está preguntando todo el tiempo qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, y en qué momento esta bomba va a estallar, pero al final de cuentas no estalla como quizá esperaríamos, ¿verdad? Y yo creo que eso se logra muy bien obviamente por lo que hablamos del montaje, ¿no? Pero también por la puesta en escena. Lo que tú mencionabas, por ejemplo, la tensión de estar dentro del carro y ver por primera vez a nuestro personaje principal, digamos, que es la niña. También, por ejemplo, el tema de las diagonales en ciertos puntos, por ejemplo, en el barco, y no sé, digamos, quizás hasta podríamos hablar del sonido, ¿verdad? De cómo el sonido ayuda a transicionar, o cómo el sonido ayuda a elevar la tensión también, ¿verdad? El hecho de las olas, lo que tú decías del jardín, ¿verdad? Que es súper incómodo a veces escuchar el agua ahí del vecino regando las plantas. Entonces creo que
que al final de cuentas todos estos elementos técnico-artísticos están bien pensados y nuevamente reitero, y por eso imagino que es una ópera prima que le fue muy bien en festivales. La experiencia cinematográfica que nos está dando esta directora es espectacular, justo por eso, ¿verdad? Porque no solo a nivel de historia, ¿verdad? Y a nivel de contarnos, digamos, de todo este subtexto que estábamos hablando antes, sino a nivel artístico, ¿verdad? El tema de la fotografía, el uso del material de archivo también de alguna manera, hasta cierto punto ver las fotografías, ¿verdad? Y lo que tú mencionabas, ¿verdad? De no saber qué estamos viendo, como que cambiarnos el formato. No sé, la verdad es que es mucho de apreciar porque no es acerca de un tema que quizá muchas personas han hablado, pero está tratado de una manera diferente, ¿verdad? Y con lo que mencionábamos antes. La premisa no la hice al inicio y no la hice de frente, pero al final de cuentas no se trata de eso, sino se trata de la experiencia cinematográfica y la fotografía, por supuesto, es una. Genial. Carlos mencionaba algo, Andrés, acerca de estos expertos en un momento que están como discutiendo acerca del caso. Me gustaría tu lectura con relación a, desde un punto de vista, ¿verdad? Que obviamente ellos son psicólogos, trabajadores sociales, es una mezcla de como de expertos y ponerles este caso como para analizar, que al mismo tiempo se convierte como en un discurso de la directora al saber cómo ellos tratarían esa situación y en donde dicen, bueno, este caso ya pasaron 20 años, ¿verdad? Y en ese momento, pues, ¿cómo se habrá tratado? Pero aún así, ahora sigue sin haber como una respuesta concreta, sobre todo en el contexto de Canadá y de este tratamiento en términos legales y de intervenciones del gobierno. Me encantaría tu lectura con relación a eso y al individuo. Perfecto. A mí también me llamó la atención esta parte que es lo inútiles que somos los profesionales. En particular, los que creemos saberlo todo y los que creemos que ya sabemos cómo es la psique y que pretender saber qué es la psique de una vez y estar juzgando a las personas, estarlas sacando de su familia, que es donde potencialmente podrían haber estado mejor, donde les hubieran podido tener más cariño, para oírles más. Yo creo que esta es una gran condena al profesionalismo y a los profesionales. Me gustó muchísimo, porque Thomas Sass, que es un doctor honoris causa de la universidad, cabalmente ese es su tema. Thomas Sass, que también es húngaro, es interesante que también es húngaro, considera que la medicalización y la institucionalización de las personas que tienen problemas mentales es meter un juicio en contra de nosotros, porque dice Thomas Sass, a las personas que tienen esquizofrenia y que tienen otros tipos de problema, ¿no será que nosotros no los entendemos a ellos? Y yo creo que eso es el problema para nosotros. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder decir que no entendemos qué es lo que está pasando? El problema lo tiene la otra persona. El problema lo tenemos nosotros. El que no puede interpretar bien somos nosotros. Y en cambio nosotros le tiramos la culpa a Jeremy y lo hacemos sentir muy mal. Entonces yo creo que esto nos hace mucho reflexionar. En particular, en toda la película estamos viendo cómo documentamos. Yo creo que qué es lo importante podríamos sacar para... esta película no fue hecha para estudiantes de cine. Sin embargo, para los estudiantes de cine creo que hay cosas muy importantes que ver acá. Nosotros en cine documentamos. Tenemos que documentar bien. Y parte de lo que creo que es una crítica es, ¿será que estamos documentando bien? Digamos, nosotros como estudiantes de cine o personas que amamos el cine, ¿cómo podríamos documentar mejor? ¿Cómo podríamos documentar mejor el dolor? ¿Cómo podríamos documentar mejor para ayudar a las personas? Eso me parece interesantísimo. Y también que Stephanie menciona a Woody Allen. En Crimes and Misdemeanor usan la misma técnica de ir, regresar a su pasado, a ir a ver cómo era antes. Eso me conmovió a mí muchísimo. ¿Cuántas veces nosotros no habríamos querido regresar al pasado para ver realmente qué es lo que pasó? ¿Y será que podemos regresar al pasado a ver qué es lo que realmente pasó? Me parece que eso fue genial. Gracias, Andrés. Y pues me gustaría abrir el micrófono a quienes están acá para tener sus comentarios, apreciaciones o, no sé, preguntas, dialogar con nosotros.
Y para quienes nos están viendo en video, si pueden dejar sus comentarios también en el canal de YouTube, que solemos revisarlos e interactuar con ustedes. A mí como que me gustó mucho la película, me gustó como mucho lo estético también que decía Carlos, o sea, como que a mí me impresionaba mucho cómo se podía ver como la imagen tan como comprimida. Siento que eso apoya mucho también como el aspecto narrativo y como que me gustó esa perspectiva que une eso de que la película es documental con que nosotros tenemos esa sensación de que los estamos viendo de lejos, o sea, siento que todo se puede unir bien en esa película, muchas veces desde afuera de la casa o desde como de que siento que esa sensación de que el cuadro se mira tan comprimido es porque estamos muy lejos de ellos y los estamos viendo con unos binoculares así como... Entonces también como la protagonista se siente como que es alguien que está viendo eso también de lejos, porque es una niña y no lo entiende y ella no estudió psicología, no es maestra en eso, entonces como que ella solo ve a su hermano que se comporta raro, entonces creo que eso se me hace muy impresionante y justo iba a preguntar algo como relacionado con lo que dijo Andrés, que, o sea, como o sea, me hace reflexionar en la forma correcta de mostrar como problemáticas sin necesidad de tomar un bando o decir que algo está bien o algo está mal o que una persona está haciendo bien o una persona está haciendo mal, más que todo como en esto de eh, como en esto de si una persona con problemas mentales está lastimando a otras personas o viceversa. Esta película estaba hablando con Jimena que me recordó mucho a Mommy y siento que es como una película que se puede relacionar mucho porque también es este niño que como que tiene estos problemas y no sabe confrontarlo y su mamá tampoco, pero se aman aún así, pero se lastiman, es como esa relación tóxica. Eso, que pues quería decirlo. Muchísimas gracias. Andrés, ¿te gustaría complementar ya Sí. que estás siendo aludido? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Me parece que es una pregunta súper difícil y que cabalmente eso es lo que nos plantea, cómo vamos a resolver este problema. Ya vimos que los profesionales no lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Y también creo que nos da la sensación de que nosotros como padres, ustedes les va a tocar después ser padres y saber cuando tenemos, nuestros hijos tienen problemas, y no estoy hablando de mis hijos personales, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo entramos? No tenemos un manual. No tenemos un manual de cómo vamos a manejar nuestra vida. Y no tenemos un manual de cómo vamos a manejar la vida de nuestros estudiantes tampoco. Y cada estudiante es un mundo. Lo que sí sabemos es que a través de la empatía y del amor se logra mucho más que de regañar, de castigar, de enchachar a las personas. Entonces, yo creo que nos da un comienzo de por dónde no ir, que va o completamente opuesto a como generalmente se trata en la comunidad, que es enjuiciar, condenar y castigar profundamente a las personas que no entendemos. Gracias, Andrés. Y me gustaría continuar contigo, Carlos, para era como ir haciendo como un cierre de esta conversación. Al final es acerca de los temas que obviamente todos nos sentimos, creo yo que afines, es un tema actual y cada vez lo vamos viendo más en el cine. El cine es un espejo de la realidad, ¿verdad? El cine es al final un espejo de lo que nosotros estamos viviendo en una época y dialoga incluso de una forma cronológica, que no es una cuestión solamente de ahorita, sino esto se viene trabajando desde hace mucho tiempo, pero siempre se abordan los temas de maneras distintas, ¿verdad? Entonces, me gustaría escuchar un poco acerca de tu conclusión, ¿verdad? Amarrando un todo de lo que hemos hablado el día de hoy. Sí, digamos, yo creo que ese es el mayor reto que tenemos como cineastas, a final de cuentas, cómo logramos hablar de temas tan complejos, pero más allá de decirle a la gente cómo pensar, cómo nos cuestionamos, ¿verdad? Y creo que eso es parte del ADN de la universidad, cómo generamos más preguntas que darle respuestas a las personas, ¿verdad? Y creo que eso es valiosísimo. Y justo eso me gustó de la película, ¿verdad? Cómo ella en algún punto, y es bien confuso, ¿verdad? De que ella de repente pareciera que es la psicóloga, ¿verdad? Y siento que eso nos está diciendo de alguna manera que ella quizá fue
en algún punto creció y perdió esa empatía que tenía o ese cariño que tenía por su hermano de alguna manera, o cómo ella miraba, ¿verdad?, las cosas desde lejos también. Y ella busca la manera de llevarse esas respuestas que son las respuestas clásicas, ¿verdad? Que era como lo de esto de los profesionales que decía Andrés un poco, quizá. Entonces, y eso fue lo que me gustó porque al final de cuentas, como que está, pero no está, y termina de alguna manera dándonos a entender que no es acerca de entender el todo, ¿verdad? Y quizás por ahí terminaría la cuestión o mi última reflexión, no es entender la vida como me gustaría que fuera, sino por cómo es, ¿verdad? O las respuestas que a uno le gustaría que deberían de ser, sino por cómo es, ¿verdad? Y eso me pareció muy valioso de la película al final porque eh, ella como que al soltar toda esta, no solo sus memorias de niña, no solo pues todo este proceso de querer entender qué es lo que de verdad pasó, nunca lo entendió y simplemente tenía que aprender a lidiar con eso, ¿verdad? Y yo creo que eso es valioso de la película, por eso decía que al final de cuentas es llega a un punto de ser discursivo, pero por una razón, ¿verdad? De decirnos lo discursivo que tendría que ser lo que un profesional tiene que responder, pero no necesariamente porque esa sea la verdad, sino por la cuestión de venir y decirnos, eh, ¿quién sabe? ¿Verdad? ¿Quién sabe qué es? ¿Verdad? Y al final de cuentas, así es la vida, ¿verdad? Nunca, o sea, como tú decías, ¿verdad? A ver si nunca nunca vamos a conocer a todos del todo y ni no vamos a tener una conclusión de todo el tiempo y eso es lo valioso del cine, ¿verdad? No son verdades absolutas, sino son cuestiones que ponemos sobre la mesa donde el público, ¿verdad? Se cuestiona, siente, ¿verdad? Se incomoda. Y yo creo que eso es lo que me gustó de la película. Excelente. Mercy, me gustaría escuchar tu conclusión acerca de, ¿verdad?, de la película, de lo que lograste ver y con qué te quedas, al final después de esta conversación. Bueno, yo me quedo que a veces crecer y madurar implica vivir con estas versiones del pasado que no tenemos 100% claras. Porque nosotros a veces recordamos cosas de forma borrosa o recordamos y al final no son como verdaderamente pasaron. Siento que eso pasa mucho en la película. Al final Sasha creo que está en su mente. Ella quiere regresar, como dijo aquí Andrés. Ella quiere revertir el pasado y eso es con lo que me quedo. Porque usualmente cuando uno es pequeño y cuando uno está atravesando esta etapa de madurez y cambio, uno empieza a pensar en todo lo que ha hecho. Y más Sasha, que ya no entendía lo que pasaba con su hermano, el final me parece muy conmovedor porque antes de que nos revelen que Jeremy falleció, ella no quiere reconciliarse con su hermano en sí, sino con su memoria de él, sino como ella lo recuerda. Me parece muy lindo, muy conmovedor y es un gran golpe emocional cuando ella dice que sus papás lo intentaron y no pudieron. Entonces me parece un buen contraste, creo que funciona muy bien. Y al final sí me quedo con eso de que uno realmente no va a entender a las personas y que por más que intentamos, a veces así es la vida, a veces no lo logramos. Excelente, muchísimas gracias. Les quisiera leer una reseña que hicieron sobre esta película y me gustó una frase de Valeria Giraldo del Festival de Cartagena de Indias que dice, después de haber visto la película, que esta película nos recuerda como una suerte de comunidad, terapéutica, que hemos aprendido a tocar a la vida con las manos, que nos han acompañado los parientes, los fantasmas y sus huellas, ¿verdad? Que al final yo creo que una de las conclusiones con esta película también que nos deja mucho el impacto es el tema, pero tratando de verlo en un todo, ¿verdad? Y ustedes particularmente como cineastas, creo que algo que valoro muchísimo de la película como arte es que viene de un lado muy personal de la directora y de una emoción muy fuerte, que como decía Mercy, es el enojo con su hermano, al mismo tiempo es la compasión, al mismo tiempo es tratar de entender a los padres y sentir la compasión por ellos que no saben qué hacer en situaciones como estas, al mismo tiempo es tratar de construir quién era su hermano, tratando de conocer a las personas que lo conocieron, quizás ellos saben más acerca de él, de lo que yo pude entender. Y al mismo tiempo saber que el arte y el cine y la mayoría de artistas crea
en esa profunda reflexión que hace de ese tipo de situaciones que vive, o en la búsqueda de respuestas que provocan en muchas ocasiones, como decía Carlos, más preguntas. Entonces creo que esto es, para hacer una ópera prima, es una gran lección, ¿verdad? De la cual aprender, en la importancia de sus referentes, porque tiene muchas referencias como una tesis, tiene muchas referencias hacia otros cineastas, pero también creo que es una propuesta que trata de acercarnos a este tema que cada vez es más abordado, pero que no sabemos exactamente cuál es la respuesta. Entonces, les agradezco muchísimo a ustedes, como siempre, un honor compartir este espacio de reflexión, de apreciación cinematográfica, de encuentro, ¿verdad? De ver películas no solamente realizadas en un lugar del mundo, sino de muchos lugares. Y eso fue el Canada Day. Muchísimas gracias a los organizadores que hacen posible pues tener acceso a este tipo de materiales, y gracias a ustedes que están presentes en la sala por participar, y los invitamos a quienes nos ven en video a que nos sigan en nuestras redes sociales, cine.fm.edu, y estamos en todas las redes sociales, y que sigan comentando en este canal para seguir el diálogo. Hasta la próxima.